Donald Trump es cada día más impopular y con su desastrosa presidencia está arrastrando consigo al Partido Republicano, de modo que los demócratas tienen una gran oportunidad para ganar las elecciones presidenciales de 2028. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Si bien los números de las encuestas van en contra de Trump y su gestión, los demócratas deben superar su propia crisis y presentarse como una alternativa creíble, y ello pasa, en primer lugar, por el candidato que presenten. ¿Quién será el encargado de derrotar al trumpismo? ¿Existe ya una figura fuerte capaz de enfrentarse a los republicanos? ¿Qué pasaría si lo hacen mal? ¿Tendría que soportar el mundo 4 años más de locuras trumpistas? Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Para saber quién podría representar al Partido Demócrata en 2028, primero hay que entender el problema que ese candidato tendrá que resolver. La derrota de Kamala Harris en 2024 mostró algunos de los cambios importantes dentro de la propia coalición electoral demócrata, que terminó por debilitarlos, incluso ante un candidato tan polémico como Donald Trump. Uno de los más evidentes apareció entre los votantes latinos. Joe Biden había ganado este grupo por 25 puntos en 2020. 4 años después, Harris solo consiguió una ventaja de 3 puntos. Según el análisis posterior del Pew Research Center, Trump recibió el 48% del voto latino, frente al 36% que había obtenido 4 años antes. Los republicanos también continuaron dominando entre los estadounidenses sin estudios universitarios y en zonas rurales, mientras los demócratas conservaron una ventaja considerable entre los graduados universitarios y los habitantes de las grandes ciudades. Pero existe otro elemento todavía más importante. Una parte de la derrota demócrata no procedió de votantes que cambiaron directamente de partido, sino de diferencias en la participación. En 2024, los estadounidenses con tendencia republicana acudieron más a las urnas que aquellos con tendencia demócrata. Y esto plantea dos problemas diferentes. Primero, los demócratas necesitan recuperar a algunos votantes que se han acercado a los republicanos. Y segundo, también necesitan conseguir que su propia base vuelva a participar de forma masiva en las elecciones. Justo aquí comienza la gran discusión sobre 2028. Una parte del partido considera que la solución pasa por recuperar el centro. Según esta interpretación, los demócratas necesitan concentrarse en cuestiones como el coste de la vida, los salarios, la vivienda, la seguridad o la inmigración y reducir su dependencia de debates culturales que pueden funcionar muy bien entre sus votantes más progresistas, pero no necesariamente entre los independientes. El candidato ideal sería entonces alguien capaz de mantener la base demócrata y al mismo tiempo recuperar votantes moderados en lugares como Pensilvania, Michigan o Wisconsin. Pero existe otra interpretación completamente diferente. El ala progresista del partido sostiene que el problema consiste en que una parte de sus votantes ha dejado de percibirlos como una alternativa capaz de transformar sus condiciones económicas. Desde esta perspectiva, intentar acercarse todavía más al centro podría desmovilizar a jóvenes y trabajadores que el propio partido necesita recuperar. Su propuesta consiste en hablar mucho más sobre vivienda, sanidad, salarios, sindicatos, desigualdad y concentración de riqueza. Esta discusión será fundamental para entender las primarias de 2028, porque casi todos los posibles candidatos representan, con diferentes matices, alguna respuesta a este dilema. Y es posible que ningún aspirante haya preparado durante tanto tiempo su salto a la política nacional como Gavin Newsom. El gobernador de California posee algunas ventajas evidentes. Dirige el estado más poblado del país, cuenta con una importante red de donantes y disfruta de un nivel de reconocimiento nacional que pocos gobernadores estadounidenses consiguen alcanzar. Durante los últimos años también ha buscado el enfrentamiento político con Donald Trump y con algunos de los gobernadores republicanos más conocidos. Newsom tiene además una característica útil en la política contemporánea. Se siente cómodo ante las cámaras, participa con frecuencia en entrevistas, debates y podcasts, y no evita acudir a espacios donde sabe que encontrará una audiencia hostil. Incluso ha intentado acercarse a figuras y formatos asociados con la derecha estadounidense. Todo esto le permite construir la imagen de un demócrata dispuesto a enfrentarse a los republicanos en lugar de limitarse a denunciar sus políticas.
El problema es que Newsom también tendría que defender su gestión de California. Los republicanos utilizarán cuestiones como el precio de la vivienda, las personas sin hogar, la delincuencia o la elevada carga fiscal para representar su estado como una demostración de lo que ocurriría si sus políticas fueran aplicadas al conjunto del país. Que esta descripción se ajusta o no importa menos electoralmente que la facilidad con la que puede convertirse en un mensaje de campaña. Otro posible candidato es Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, uno de los estados más importantes del mapa electoral estadounidense. Trump lo ganó en 2016, Biden lo recuperó en 2020 y los republicanos volvieron a conquistarlo en 2024. Sus 19 votos electorales hacen que cualquier candidato presidencial tenga enormes incentivos para competir allí. La posible candidatura de Shapiro se apoyaría en el argumento "yo sé cómo ganar donde los demócratas necesitan ganar". Su perfil es más moderado que el de buena parte del electorado progresista y ha construido una imagen política basada en la eficacia administrativa y en su capacidad para atraer votantes más allá de la base tradicional del partido. Si consigue una victoria convincente en su intento de reelección como gobernador en 2026, podría utilizar ese resultado como una especie de ensayo general para una candidatura presidencial. Pero Shapiro tampoco llegaría sin problemas a unas primarias. Una de sus principales adversidades sería su posición sobre Israel, en especial en un partido demócrata donde la guerra de Gaza ha producido una profunda división generacional e ideológica. Una candidatura suya podría encontrarse con una oposición importante entre votantes jóvenes, árabes, estadounidenses y sectores progresistas. Y ese conflicto nos conduce hacia Alexandria Ocasio-Cortez. Durante años, una candidatura presidencial de Ocasio-Cortez parecía una mera especulación, pero en 2028 la situación podría ser diferente. Ella tendrá solo 39 años cuando se celebren esas elecciones, y de ganar se convertiría en la más joven de la historia en llegar a la presidencia, tal y como ya fue la mujer más joven en llegar al Congreso con tan solo 29 años, convirtiéndose en una de las políticas demócratas más reconocibles de Estados Unidos. Posee una enorme capacidad para recaudar dinero mediante pequeñas donaciones, una presencia extraordinaria en redes sociales y una conexión con votantes jóvenes que casi ningún dirigente tradicional del partido puede reproducir. Además, su mentor Bernie Sanders ya no representa una alternativa presidencial real a largo plazo, lo cual supone que será ella quien heredará el movimiento que Sanders construyó durante las campañas de 2016 y 2020, de modo que Ocasio-Cortez sería una de las candidatas más naturales. Su argumento podría ser exactamente el contrario al de Shapiro. En lugar de intentar recuperar a los votantes acercándose al centro, podría defender que los demócratas necesitan ofrecer un programa económico mucho más ambicioso: sanidad universal, mayor intervención sobre el precio de la vivienda, fortalecimiento de los sindicatos, impuestos más elevados sobre las grandes fortunas y una regulación mucho más agresiva de las grandes empresas. Tal y como te cuento en este otro video, el avance reciente de candidatos progresistas en diferentes primarias demócratas también proporciona argumentos a quienes creen que el partido está cambiando. La victoria de Abdul El-Sayed en las primarias del Senado de Michigan, por ejemplo, han vuelto a demostrar que candidatos situados a la izquierda pueden derrotar al aparato tradicional del partido. Pero ganar unas primarias demócratas y ganar unas elecciones presidenciales son dos cosas muy diferentes. Una candidatura de Ocasio-Cortez tendría que demostrar que puede competir entre independientes, votantes mayores y sectores moderados que podrían considerar algunas de sus propuestas demasiado radicales. Los republicanos intentarían convertir las elecciones en un referéndum sobre el socialismo y utilizarían cada una de sus posiciones más controvertidas para movilizar a su propia base. Sin embargo, sus partidarios plantean otra posibilidad. Y si el verdadero problema de los demócratas es la abstención, millones de personas que podrían apoyar al partido simplemente no acuden a votar. De modo que una candidatura como la de Alexandria intentaría movilizarlas. Entre estas dos estrategias existe espacio para otros candidatos, y uno de los más conocidos es Pete Buttigieg. Él ya compitió por la nominación presidencial en 2020, cuando pasó en un muy poco tiempo de ser alcalde de una ciudad de Indiana a convertirse en una figura nacional.
Luego fue secretario de Transporte durante la presidencia de Biden y desde entonces ha mantenido una fuerte presencia en los medios. Su principal fortaleza es su capacidad comunicativa, pues aparece con frecuencia en medios conservadores y suele aceptar entrevistas difíciles, algo que le ha permitido construir una reputación como uno de los mejores comunicadores del Partido Demócrata. Además, en la actualidad vive en Michigan, un estado que forma parte del llamado Muro Azul junto con Wisconsin y Pensilvania. Estos tres estados fueron fundamentales para las victorias demócratas durante décadas. Los tres votaron por Trump en 2016. Regresaron con Biden en 2020 y volvieron a apoyar a Trump en 2024. Pero Buttigieg también tiene una debilidad evidente. En la actualidad no ocupa ningún cargo electo. Mientras Shapiro puede mostrar su gestión de Pensilvania y Newsom la de California, él tendría que mantener su relevancia política durante varios años sin disponer de una plataforma institucional comparable. Detrás de estos primeros nombres aparece un enorme grupo de gobernadores que podrían aprovechar cualquier error de los favoritos. Gretchen Whitmer es una de ellos. Ha ganado 2 elecciones para gobernar Michigan y podría presentarse como una candidata capaz de recuperar el apoyo de votantes del Medio Oeste. Sin embargo, su mandato termina en enero de 2027, por lo que tendría que decidir si quiere transformar su experiencia estatal en una campaña nacional. Por su parte, J.B. Pritzker ofrece una alternativa diferente. Como gobernador de Illinois, se ha convertido en uno de los dirigentes demócratas más agresivos en su enfrentamiento con Trump. Además, su enorme fortuna personal le proporcionaría una capacidad financiera excepcional. Pero ser multimillonario podría convertirse en una debilidad dentro de las primarias, donde una parte de los votantes reclama reducir la influencia de las grandes fortunas sobre la política. Mucho más peculiar sería una candidatura de Andy Beshear, quien gobierna en Kentucky, un estado que Trump ganó cómodamente, justo por lo cual resulta interesante. Si un demócrata puede ganar de forma repetida en un territorio republicano, puede argumentar que entiende a votantes que el partido ha perdido en buena parte del país. También está Wes Moore, gobernador de Maryland. Es relativamente joven, veterano del ejército y posee un perfil que podría resultar atractivo para un partido interesado en presentar una nueva generación de dirigentes. Sin embargo, Maryland es un estado claramente demócrata, de modo que Moore tendría más dificultades para demostrar que su éxito electoral puede trasladarse a territorios competitivos. Y sí, antes de que siga enumerando una lista que podría volverse infinita, toca hablar del elefante en la habitación, Kamala Harris. ¿Se postulará nuevamente? ¿Irá por la revancha frente a los republicanos? Una nueva candidatura suya tendría algunas ventajas. Harris posee reconocimiento nacional, conserva importantes relaciones con donantes y dirigentes del partido y ya ha construido una organización capaz de competir en unas elecciones presidenciales. Si bien no ha declarado públicamente su intención de postularse, muchas de sus entrevistas a los medios dan una sensación distinta. Pero su candidatura cargaría con un problema que ningún otro candidato tendría. Ya perdió contra Donald Trump. Una campaña de Harris tendría que convencer a los votantes de que las circunstancias han cambiado lo suficiente como para justificar una segunda oportunidad, teniéndolo que hacer frente a candidatos que se presentarían como la renovación que el partido necesita después de 2024. Por eso, su posible regreso plantearía la discusión de si los demócratas buscan una revancha o quieren empezar de nuevo. Sin embargo, antes de que esa pregunta tenga que responderse, ocurrirá algo mucho más inmediato: las elecciones de medio término de 2026, pues estas elecciones pueden transformar completamente la carrera presidencial. Si Shapiro consigue una victoria contundente en Pensilvania, reforzará su argumento de que un demócrata moderado puede ganar en territorios decisivos. Si los candidatos progresistas obtienen buenos resultados en estados competitivos, Alexandria y otros dirigentes de la izquierda podrán sostener que el supuesto problema de elegibilidad de su movimiento ha sido exagerado. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes o consiguen resultados mucho mejores de lo esperado, comenzará también una batalla interna por atribuirse el mérito. Incluso el orden de las futuras primarias puede resultar importante. El Comité Nacional Demócrata está trabajando todavía en el calendario de 2028. Que determinados estados voten antes que otros puede favorecer perfiles diferentes, porque no todos los candidatos tienen las mismas fortalezas entre votantes negros, latinos, progresistas, moderados o trabajadores del Medio Oeste.
Pero existe además otra enorme incógnita que suele olvidarse cuando se habla de los candidatos demócratas. Todavía no sabemos contra quién tendrán que competir. Tal y como te explico en este otro video, Donald Trump no puede ser elegido por tercera vez presidente bajo las reglas constitucionales actuales, lo cual significa que los republicanos también tendrán que buscar un nuevo candidato. J.D. Vance aparece como uno de los principales nombres porque ocupa la vicepresidencia y puede intentar presentarse como heredero político del trumpismo. Marco Rubio también podría convertirse en una alternativa para sectores republicanos interesados en mantener buena parte de la agenda de Trump, pero con un perfil diferente. Pero dado el desastre de presidencia que está resultando, es probable que durante los próximos 2 años podrían aparecer otros candidatos que quieran alejarse de la figura de Trump. Esto es muy importante porque no existe un candidato demócrata ideal en abstracto. Contra un republicano capaz de competir eficazmente entre trabajadores blancos del Medio Oeste, Shapiro o Vischer podrían resultar atractivos. Frente a un candidato que genere una enorme movilización entre jóvenes y progresistas, los demócratas podrían valorar mucho más la capacidad de Ocasio-Cortez para activar su propia base. Newsom podría apostar por convertir las elecciones en un enfrentamiento frontal entre dos modelos políticos diferentes. Buttigieg podría intentar presentarse como una alternativa generacional y pragmática. Por eso resulta demasiado pronto para afirmar quién es el favorito. La historia de las primarias estadounidenses está llena de candidatos que parecían inevitables varios años antes de las elecciones y nunca llegaron a la Casa Blanca. También está llena de políticos que parecían secundarios hasta que encontraron el momento adecuado. Por eso, en realidad, la carrera demócrata de 2028 es ante todo una competición entre estrategias. ¿Serán capaces de lograrlo? ¿Podrán los demócratas derrotar al trumpismo en 2028? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya sido útil, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.